Hola a todas y todos, bienvenidos a la segunda temporada de DermaTV. Soy Alba Galván, responsable de comunicación de la Academia Española de Dermatología y Venerología, y hoy tengo el placer de entrevistar a la doctora Elena Godoy, responsable nacional de coordinadores de la campaña Euromelanoma, campaña que cumple 25 años de labor incansable en la prevención y concienciación sobre el cáncer de piel. Hoy hablaremos sobre esta campaña, sobre por qué sigue siendo tan necesaria, porque los datos, a pesar de los avances, siguen en aumento. Doctora Elena Godoy, también dermatóloga en el Complejo Asistencial de Zamora. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en esta apertura de la temporada. Muchas gracias, Alba. La verdad es que es un placer estar aquí y, sobre todo, el poder celebrar este cumpleaños tan especial para la campaña Euromelanoma aquí todos juntos. Muy bien, para romper un poco el hielo y para quien no conozca la campaña, cuéntanos un poco en qué consiste. Pues la campaña Euromelanoma es un proyecto que se realiza a nivel europeo. Se inició, de hecho, en Bélgica y posteriormente se extendió al resto de países de Europa. Y actualmente es un proyecto crucial de salud pública, como digo, en toda Europa. Y en España es una de las campañas más importantes que realiza la Academia Española de Dermatología y Venerología. Y todo ello poniendo el foco de atención en la importancia en prevenir y detectar a tiempo el cáncer de piel. De hecho, buscamos dos objetivos muy importantes de la campaña. El primero de ellos es que la población tenga unos hábitos de exponerse al sol saludables, que nos expongamos de forma que no nos quememos y no pongamos en riesgo nuestra piel. Y el segundo es que aprendamos a revisar nuestros lunares y a autoexplorar nuestra piel para así poder detectar a tiempo el cáncer de piel. ¿Y qué acciones concretas soléis realizar año tras año? Pues, como decíamos, es una campaña que realiza la Academia de Dermatología porque es que participan dermatólogos y dermatólogas de toda España y lo hacen además de forma altruista. En esta campaña pues hacemos distintos tipos de actividades en prácticamente todas las provincias y básicamente las actividades más importantes quizás son las que hacemos de divulgación, ¿no? De transmitir esa información tan importante, de hacer talleres, cursos, actividades educativas en colegios, en centros educativos, en residencias, con deportistas, todo ello incluyendo, por supuesto, también los medios de comunicación, las redes sociales, para hacer llegar nuestro mensaje. Y luego, además, hay una segunda parte que también es muy importante de la campaña, que es lo que llamamos la campaña de exploración. En esa campaña, cada año, durante el mes de junio, los dermatólogos que participan abren citas que son gratuitas para que aquellos pacientes que hayan detectado en su casa algún tipo de lesión problemática pues puedan cogerse cita y verse de forma ágil a través de la campaña Euromelanoma y que además es una forma muy buena de estimular la detección y el autoexplorarse en casa. Pues lo que mencionaba, ¿no? Una labor incansable y encima altruista por vuestra parte de los dermatólogos. Quería también preguntarte a pie de consulta, o sea, como dermatóloga a nivel individual, ¿en los últimos años has apreciado un incremento en los casos de melanoma y de otros tipos de cáncer de piel? Sí, la verdad es que, no solamente en España, sabemos que en todos los países la incidencia de melanoma está aumentando y son datos pues, que lógicamente nos preocupan. De hecho, bueno, en España tenemos algunas particularidades. Por ejemplo, diagnosticamos más melanomas en mujeres. Por eso también incidimos siempre mucho en cambiar esa cultura de sol que se ve quizás más en la mujer. Entonces, es cierto que esas cifras son más altas en mujeres y eso tenemos que cambiarlo. También tenemos un mensaje esperanzador y es que estamos detectando los melanomas cada vez más finos, es decir, vamos mejorando, los detectamos más a tiempo, melanomas de menos de 1 milímetro y eso lo que quiere decir es que nuestros pacientes pues, van a tener un mejor pronóstico, pero aún se nos siguen escapando algunos melanomas, hay melanomas que son de rápido crecimiento que seguimos sin detectarlo en casa. Pero bueno, sí que es cierto que las cifras en ese sentido nos dicen que aumenta, pero también tenemos un lado positivo, que no todo va a ser negativo. Tenemos el lado positivo que nos dice el Registro Español de Melanoma, de que la mayor parte de estos diagnósticos, de hecho, en torno a un 30% de los casos de melanoma que están en este registro, se los diagnostica o se los sospecha, digamos, el propio paciente, que no es poco. Es decir, mirándose la piel en casa, ha detectado una lesión problemática. Y es que además hay un 12% de casos que los detectan o los familiares o los convivientes. Vamos, que estamos diciendo que como que en un 42% de los casos que están en este registro de melanoma han sido sospechados por la autoexploración. Es decir, que estamos mejorando en ese punto y que quizás esto sea lo que nos va a ayudar a cambiar un poco las cifras en los próximos años. Clave también, sí, ahora hablaremos de eso. Es que te hacía esta pregunta porque las últimas estimaciones del Centro Internacional de Estudios sobre el Cáncer indican que en los próximos 25 años
esta enfermedad se incrementaría en casi un 40%, lo cual es bastante alto, ¿no? O sea, nos situaríamos en el año 2050 con unos 680.000 casos anuales. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿campañas como Euromelanoma podrían frenar, o bueno, no vamos a decir frenar, quizás mejorar este futuro del cáncer de piel? Bueno, en eso estamos, ¿no? Sí que es cierto que arrastramos unos años de cultura de sol que es así y que van a verse en un futuro. Muchos de nosotros hemos vivido una infancia en la que no nos ponían crema de protección solar para ir a la playa o para ir a la piscina, incluso nos ponían crema hidratante o geles bronceadores. Hemos hecho muchas barbaridades. Sí. Yo creo que todos hemos pasado por ahí y es cierto que nos íbamos a la playa, nos quemábamos, nuestra piel se ponía roja, eso ya sabemos que es una quemadura de primer grado, cuando la piel se pone roja y se pela, y eso nuestra piel tiene memoria y se va acumulando. Así que bueno, esas quemaduras solares en la infancia, pues lógicamente pues vamos a ver en un futuro cómo van a pasar factura a corto plazo. Y también es cierto que vivimos unos años en los que había mucha cultura del bronceado, se pusieron muy de moda las cabinas de bronceado y de rayos ultravioleta, y las cabinas de bronceado, las cabinas de rayos ultravioleta en realidad son dispositivos que los dermatólogos utilizamos como medicamentos, no deberían utilizarse para buscar una finalidad estética. Si conseguimos cambiar todo esto, y esto es en lo que estamos trabajando en la campaña del melanoma, pues sí que probablemente veamos en un futuro unas cifras distintas. De hecho, lo vemos cada año en la campaña de exploración. El tipo de paciente que veíamos antes, que eran pacientes que se preocupaban menos por su piel, que no sabían lo que era la autoexploración, ahora es distinto. Cuando vienen a las citas de la campaña de exploración, nos preguntan, quieren saber cómo protegerse bien la piel, cómo deben autoexplorarse, y de hecho muchas veces ya vienen porque ellos mismos se han detectado lesiones. Así que yo creo que sí, esas cifras están ahí, pero con campañas como el melanoma pues podremos cambiarlas. Vamos avanzando poquito a poco. La campaña este año pone el foco en la población infantil. ¿Qué factores de riesgo en la infancia podrían predisponer a un futuro cáncer de piel? Y, sobre todo, ¿qué mensaje podemos dar a los padres de esos peques, ¿no? para poder protegerlos? Sí, a ver, los factores de riesgo es algo que está muy estudiado y que lo sabemos. De hecho, ya desde hace algunos años sabemos que el factor de riesgo quizás más importante para el cáncer de piel y muy especialmente para el melanoma son las quemaduras solares en la infancia, por eso es tan importante. Entonces, recordamos siempre lo de que la piel tiene memoria, ¿no? Pues esas quemaduras de niños nos pasarán facturas cuando seamos mayores. O sea, las quemaduras solares en la infancia, que se nos grabe a fuego, es quizás un factor de riesgo que debemos tener muy en cuenta. Otros factores, pues nuestros genes con la piel clara, los ojos claros, el cabello rubio pelirrojo, pues también pueden condicionar que nos quememos con más facilidad, pero cuidado, que las pieles oscuras o las pieles que ya están bronceadas tampoco tenemos que tener una falsa sensación de seguridad. En realidad, cuando nos bronceamos, yo siempre me gusta explicarlo en la consulta, ¿no? El bronceado no deja de ser un mecanismo de defensa de la piel, y si yo me he bronceado es porque mi piel y mis células han sido agredidas, el ADN de mis células ha sido agredido y lo que hace es protegerse mediante ese bronceado. Es decir, haya habido una agresión y un daño. Cuidado con el bronceado, que no nos dé una falsa sensación de seguridad. Y luego otros factores de riesgo que también sabemos que son importantes, pues los antecedentes familiares, el que en mi familia haya habido algún tipo de cáncer de piel y muy especialmente el melanoma, o incluso otros tipos de cáncer como el cáncer de páncreas, que sabemos que se asocia directamente al melanoma. Y finalmente, Finalmente, la inmunosupresión. Sabemos ya desde hace algunos años que los pacientes que están inmunosuprimidos, bien porque tengan enfermedades que les bajen las defensas o por algunos de los fármacos, pues tienen un mayor riesgo y se tienen que proteger más. Hablemos un poquito de prevención primaria y secundaria, que si no te importa para la gente que no maneja esta jerga dermatológica, un poco explicar esas diferencias y darle a los papás unas claves. Y bueno, no sé si igual hay algún truco infalible, porque cuando hablamos de niños, ¿no? Quizás la cosa se complica en cuanto a hábitos. Sí, cuando hablamos de niños los trucos siempre son buenos, ¿verdad? Efectivamente. Sí. A ver, los dermatólogos y en general la comunidad científica hablamos de prevención primaria cuando nos referimos a qué hacer para evitarlo, ¿no? O sea, la prevención primaria es cómo cuidamos nuestra piel para no llegar al cáncer de piel. Pues en el caso de los niños, yo los trucos que daría, pues quizás el recordar que para los niños costumbres son hábitos. O sea, si les enseñamos desde pequeños a cómo cuidar su piel y protegerla, pues muy probablemente de adultos lo verán como algo de sus rutinas, algo normal. Antes de salir de casa, ponerse la crema, sobre todo si además ven que nosotros también lo hacemos, que ya sabéis que el ejemplo con los niños es así. Si ellos ven que nosotros nos cuidamos, pues ellos se cuidarán también.
Luego también, mi segundo truco que yo también aplico en casa es la ropa. La ropa es el mejor protector solar que podemos utilizar porque es fácil y no hay que reaplicarlo, ya lo llevan puesto. Y especialmente camisetas de protección solar, bañadores de manga larga, todo eso nos puede ayudar mucho. Y luego, en las zonas que no llevemos cubiertas con la ropa, pues la crema de protección solar. Es bueno ponerla en casa, que así nos aseguramos de ponerla en buena cantidad y extenderlo bien. Y, por supuesto, en las zonas que lleven al aire, reaplicarla con frecuencia, sobre todo después de los baños o de estar jugando o de que se vaya poquito a poco la crema al cabo de un tiempo. Perfecto, pues ya tenemos claves indispensables para este verano. Vamos a tocar ahora el tema de las autoexploraciones que hacías antes mención. Sí. ¿Tú crees que podrías enseñarnos aquí a realizar una autoexploración de forma sencilla que nos haga, no sé, saltar las alarmas de alguna lesión sospechosa, algún lunar así muy feo que nos haga replantearnos a nosotros mismos, decir, tengo que consultar con un dermatólogo? Bueno, igual te tienes que poner de voluntaria, Alba. No sé si te ofreces como Bueno, voluntaria. yo lo que tú me digas. Bueno, mejor que no, que si no te tengo que desnudar. No, pues mira, eso te agradezco que no. Vamos a ver, para la autoexploración, como decíamos, pues es importante desnudarse, ¿no? Yo creo que debemos dejar expuesta toda la piel que podamos, desnudos en casa, cogemos un espejo y empezamos mirándonos la cara, el cuello, el escote, el pecho, el abdomen. Luego ya nos miramos los brazos, las piernas, con la ayuda de otro espejo o con un ayudante, que siempre viene bien, que nos mire lo que es la parte de atrás y, por supuesto, la cabeza, que si no uno mismo, si no es con un espejo, es complicado. Que nunca se nos olviden las manos y los pies, las palmas y las plantas, que siempre son zonas que a veces pensamos que no hay lunares y ahí también hay lunares. Y que no nos echamos crema. Efectivamente, son unas zonas que a veces las manos y los pies quedan desprotegidas y se queman. Y luego, pues que todo este proceso de revisarse la piel por delante y por detrás de una forma completa, recordemos hacerlo una vez al mes. A ver, si algún mes se nos olvida, pues no pasa nada, pero es coger una rutina, un hábito de una vez al mes, pues cuando estemos en la ducha o desnudos, pues revisarla. Muy bien, pues tomamos nota, doctora. Y ya para ir terminando, vamos a hablar de políticas públicas. ¿Qué medidas deberían ser esenciales, ¿no?, en la integración de la política dermosaludable de los países? Bueno, pues yo creo que ese es un tema fundamental y es una de las cosas en la que, la verdad, nos gustaría que cambiaran las cosas y a ver si entre todos lo conseguimos, ¿no? Es cierto que políticas sanitarias que favorecieran, por ejemplo, que en colegios, en centros educativos o en lugares públicos como los parques hubieran más sombras, hubiera dispensadores de protección solar, pues ayudarían mucho. También los trabajadores, ¿no? O sea, hay muchos trabajadores que están por su trabajo muchas horas expuestos al sol, que tuvieran más medios y unos medios más adecuados para protegerse frente a la radiación ultravioleta. Otras cosas que podríamos plantear, que parecen un poquito más difíciles, pero no por ellos menos importantes, sería el que se regulase también los impuestos que tienen los protectores solares. Sabemos que muchos de nuestros pacientes nos dicen que es que utilizar la crema de protección solar para toda la familia es un desembolso económico importante. Si en lugar de un 21% tuviéramos un 10% como de IVA, como tiene, por ejemplo, las gafas o las lentes de contacto, pues sería mucho más fácil para todos el poder protegernos adecuadamente. Y luego, finalmente, la regulación de las cabinas de bronceado, que llevamos los dermatólogos años luchando con eso, que son dispositivos de radiación ultravioleta que, como dispositivos de tratamiento, están muy bien, de tratamiento médico, pero lógicamente con una finalidad estética, pues no deberían estar disponibles al público general. Y esto, que parece todo muy lejano, es algo que ya se han implantado en otros países. En Australia estas medidas están implantadas desde hace años y son de los pocos países en los que han reducido la incidencia de melanoma y, de hecho, han visto que es muy rentable, porque por cada dólar invertido recuperan más de $3, es decir, ahorraríamos millones a las arcas si cambiáramos entre todos, entre todos nosotros, haciéndolo bien en casa y entre los políticos ayudándonos a que todo eso fuera más fácil, pues probablemente cambiaríamos el futuro del cáncer de piel. Pues muchísimas gracias, doctora Elena Godoy, por acompañarnos hoy aquí, por esta información tan valiosa y también por contarnos esta trayectoria de la campaña Euromelanoma, que sabemos que será un éxito, un año más. Bueno, esperamos que sí. No nos cabe duda. Y bueno, por concluir un poco, también decir que esta enfermedad, ¿no?, detectada a tiempo, tiene un buen pronóstico y que tenemos las armas para combatirla, que es la detección precoz precisamente y la prevención. Sí, efectivamente. De hecho, os animo a quienes estéis escuchando este podcast o quienes lo estéis viendo, a que cuando llegue el mes de junio, abrimos las citas en mayo, quien lo necesite, vosotros o vuestros familiares, que soliciten las citas de la campaña de exploración de euromelanoma, que pueden solicitarlas a través de la página web, que es euromelanoma.aedv.es. Y ahí, si tenéis alguna lesión sospechosa en casa que hayáis visto en vuestra autoexploración, pues se os verá las consultas de dermatología, que las hay de forma presencial y de forma telemática
práctica para aquellos que no puedan desplazarse. Estaremos atentos entonces. Pues muchísimas gracias también a vosotros por haber estado al otro lado hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante, que tengáis ya claros los consejos para este verano, para cuidaros la piel, sobre todo para cuidar también la piel de vuestros peques en este caso. Y nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis que para más información dermatológica, para más tips de cuidado de la piel, podéis seguirnos en todos nuestros canales, en Spotify, en YouTube, en el perfil de Instagram de la Fundación Piel Sana de la EDV. Os esperamos y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta pronto.